hace que una selección pueda plantarle cara al campeón del mundo durante más de una hora y aún así termine destrozada en los últimos minutos? Hay partidos que pierdes porque el rival fue mejor que tú y hay otros que pierdes porque perdiste la concentración en el peor momento posible. Pero el duelo entre Egipto y Argentina en los octavos de final del Mundial fue diferente porque fue un partido que cambió dos veces. La primera, cuando Egipto sorprendió al mundo entero. La segunda, cuando Argentina completó la remontada al final. Antes del pitido inicial, todos los pronósticos favorecían a Argentina, el campeón del mundo, lleno de estrellas y acostumbrado a los grandes escenarios. Egipto, en cambio, llegó prácticamente sin presión. De hecho, toda la presión recaía sobre Argentina tras la decisión de la FIFA de designar a un árbitro francés para el partido, una decisión que los había molestado mucho antes del inicio. La mayoría pensaba que llegar a los octavos de final ya era un logro para Egipto, pero lo que ocurrió sobre el terreno de juego fue completamente distinto. Fue un partido de la selección egipcia, liderada por Mohamed Salah contra Lionel Messi, el arbitraje e incluso la FIFA. ¿Cómo es posible jugar un partido del Mundial a las 12 del mediodía? El seleccionador Hossam Hassan no se quedó callado y habló públicamente sobre ese tema. Desde el primer minuto, Egipto salió con muchísima confianza, sin replegarse en exceso y sin miedo al nombre del rival. La presión estaba perfectamente organizada, las líneas muy juntas y cada jugador sabía exactamente cuándo presionar y cuándo retroceder. Argentina dominó la posesión, como era de esperar, pero lo hizo lejos de la portería de Mostafa Shobeir. Egipto cerró el centro del campo de manera brillante y obligó a Argentina a atacar por las bandas, sin generar ocasiones realmente peligrosas. Por el otro lado, Egipto aprovechaba cada recuperación de balón de la mejor manera posible. En cuanto recuperaban la posesión, salían al contraataque con una velocidad impresionante. La idea era clara: llegar al arco argentino antes de que la defensa pudiera reorganizarse. Y en el minuto 15 llegó el primer momento que cambió el partido. Egipto ejecutó una jugada a balón parado dentro del área. Yasser Ibrahim se elevó por encima de todos y cabeceó el balón al fondo de la red. 1-0 para Egipto. La sorpresa no fue solo el gol. La verdadera sorpresa fue que llegó después de un inicio que demostraba que Egipto no había venido únicamente a defender, sino a competir de verdad. Ese gol obligó a Argentina a cambiar su planteamiento mucho antes de lo previsto. Tuvo que adelantar líneas y atacar con más jugadores, dejando espacios a la espalda de su defensa, justo los espacios que Egipto estaba esperando aprovechar. Pero Argentina reaccionó rápidamente y apenas 6 minutos después llegó la jugada más importante de la primera parte. Minuto 21. El árbitro señaló penalti para Argentina. Lionel Messi tomó el balón y todos pensaban que el empate era cuestión de segundos, pero Mostafa Shobeir adivinó perfectamente la dirección del disparo y detuvo el penalti, desatando una celebración eufórica entre los jugadores egipcios. Esa acción cambió por completo el rumbo del encuentro. Le dio muchísima confianza a Egipto y al mismo tiempo aumentó la tensión en los jugadores argentinos. A partir de ese momento, daba la impresión de que cada futbolista argentino quería resolver el partido por su cuenta. Con el paso del tiempo, Egipto empezó a ganar cada vez más duelos en el mediocampo. La presión funcionaba a la perfección y el corte de las líneas de pase hacía que Argentina tuviera la posesión, pero sin encontrar soluciones reales. Si mirabas las estadísticas, veías a Argentina con más posesión, pero si veías el partido, sentías que Egipto era mucho más peligroso cada vez que salía al contraataque. Antes del descanso, Argentina apretó con todo en busca del empate, pero la defensa egipcia firmó una de sus mejores actuaciones del torneo. Rechazó todos los centros, bloqueó los disparos y Mostafa Shobeir apareció cada vez que su equipo lo necesitó. Cuando el árbitro señaló el final del primer tiempo, el marcador decía que Egipto ganaba 1-0, pero la realidad decía algo mucho más grande. Por primera vez en el torneo, Argentina empezó a sentir que la clasificación podía escapársele. Mientras tanto, Egipto estaba a solo 45 minutos de escribir una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo. Pero contra un equipo del tamaño de Argentina, un partido nunca termina hasta el pitazo final. Al comenzar la segunda parte, quedó claro que Scaloni entendió que, si el partido seguía por el mismo camino, Argentina quedaría eliminada. Por eso el equipo salió con una mentalidad completamente distinta. La presión fue mucho más intensa, la circulación del balón más rápida y los laterales comenzaron a proyectarse constantemente para encerrar a Egipto en su propio campo. A pesar de esa presión, Egipto mantuvo la calma. La defensa se movía como un solo bloque. Los mediocampistas cerraban todos los espacios y cada ataque argentino requería un enorme esfuerzo para llegar hasta la portería de Mostafa Shobeir. Al mismo tiempo, Egipto nunca dejó de ser peligroso. Cada vez que recuperaba el balón, buscaba atacar los espacios que dejaba la defensa argentina. Entonces llegó un contraataque espectacular. Tras recuperar el balón ante Lisandro Martínez, Haitham Hassan arrancó en una increíble carrera individual. Superó a un rival, luego a otro, avanzó con una potencia impresionante y asistió a Mostafa Siko.
Zico, que marcó el segundo gol. La celebración fue total. Los jugadores enloquecieron, la afición explotó de alegría y las calles de Egipto parecían prepararse para una fiesta. No era solo un gol, era un golazo, pero toda esa felicidad desapareció en un instante. El árbitro francés anuló el tanto por una supuesta falta, argumentando que un jugador egipcio había pisado el pie de Lisandro Martínez al inicio de la jugada. Bueno, era una decisión discutible. Podemos aceptarla por ahora, pero recuerden esa jugada, porque más adelante volveremos a hablar de ella. Y en el minuto 67 llegó el momento que hizo soñar a millones de egipcios. Un rápido contraataque comenzó desde el centro del campo y el balón llegó a Mostafa Zico, que aprovechó la desorganización de la defensa argentina y definió al fondo de la red. 2-0 para Egipto. En ese instante, el campeón del mundo necesitaba remontar una desventaja de 2 goles, mientras que Egipto estaba a menos de media hora de clasificarse para los cuartos de final. Pero después del segundo gol, el partido empezó a cambiar. La selección egipcia se replegó para defender el resultado y Argentina pasó a dominar casi por completo la posesión. Con el paso de los minutos, el cansancio comenzó a notarse en los jugadores egipcios y prácticamente todos los balones divididos caían del lado argentino. Scaloni adelantó aún más a su equipo, llenó el área de jugadores y cada centro comenzaba a generar peligro. En el minuto 79, el balón llegó a Lionel Messi, que asistió a Cristian Romero para marcar el descuento, 2-1. Ese gol le devolvió la vida a Argentina y al mismo tiempo sembró la duda en los jugadores egipcios. De repente, un partido que parecía controlado quedó completamente abierto. Argentina aumentó la presión, mientras Egipto pasaba la mayor parte del tiempo defendiendo, y cada despeje volvía rápidamente hacia su propia área. En el minuto 83, Messi recibió el balón dentro del área, aprovechó la oportunidad y marcó el gol del empate, 2-2. En solo 4 minutos, todo cambió. La confianza pasó al lado argentino, mientras Egipto intentaba asimilar lo que había sucedido y recuperar el equilibrio. El partido entró en el tiempo de descuento y todos esperaban el pitido final para ir a la prórroga. Pero Argentina no quiso esperar. En el segundo minuto del tiempo añadido, el balón llegó a Enzo Fernández, que lo controló y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de la red, 3-2. Una remontada completa del campeón del mundo. Ahora volvamos al árbitro francés. ¿Recuerdan el gol anulado de Zico que les dije que volveríamos a mencionar? Pues en el tercer gol de Argentina ocurrió prácticamente la misma jugada. Un jugador argentino pisó el pie de Mohamed Salah y el árbitro ni siquiera fue a revisarla. Entonces, si anulaste el gol de Zico después de revisar la jugada, ¿por qué no revisaste esta también? ¿O las reglas son diferentes según el equipo? Y después de ese gol, llegó una lluvia de tarjetas para Egipto. 4 amarillas y una roja para el capitán Saafan El Saguir. Un auténtico escándalo arbitral. Egipto intentó reaccionar en los últimos minutos, pero ya no quedaba tiempo. Instantes después, el árbitro señaló el final del partido. Argentina se clasifica y Egipto queda eliminado del Mundial. Si analizamos el partido con calma, veremos que Egipto jugó a un nivel extraordinario durante más de 1 hora. La organización fue excelente, la presión funcionó a la perfección y el planteamiento logró neutralizar a una de las selecciones más fuertes del torneo. Pero los grandes partidos no se deciden en 60 o 70 minutos, se deciden en 90. Argentina remontó después de estar 2 veces por detrás en el marcador y aprovechó cada momento en el que Egipto perdió la concentración. Egipto, pese a su enorme actuación, terminó pagando el precio de esos minutos finales y de un arbitraje que muchos consideraron claramente perjudicial. En los partidos de eliminación directa, unos pocos instantes pueden borrar el esfuerzo de todo un encuentro. Al final, la gente recordará que Argentina ganó 3-2 y avanzó a la siguiente ronda. Pero quienes vieron el partido sabrán que Egipto estuvo a solo unos minutos de protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo. Pero François tenía otra idea, y a veces la diferencia entre el campeón y el derrotado no está en el talento, está en quién mantiene la concentración hasta el último silbatazo.